Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les decía que estamos en la primera semana de Pascua de Resurrección. Ya pasó la octava, o sea, esta semana anterior era la octava de Pascua de Resurrección. Ya esta semana entonces es la primera semana de Pascua de Resurrección. Y hoy, 13 de abril, la liturgia nos presenta también para que celebremos la memoria de un santo, San Hermenegildo, rey y mártir. Y teniendo en cuenta pues, la vida de este rey y mártir, quiero hoy compartir con ustedes una reflexión pues, tomada del padre Croiset, del ejemplo de Cristo y de los santos, ejemplo que nosotros todos debemos seguir. En primer lugar vamos a considerar lo siguiente, amados hermanos y hermanas. Consideremos que en materia de costumbres, dice este santo sacerdote, ninguna razón persuade mejor que el buen ejemplo. Eso es muy importante. El buen ejemplo es importante. Estorbos, flaqueza, edad, condición, preocupaciones, todo se rinde a su invencible fuerza. Es decir, ¿al ejemplo? ¿De dónde nace esa desenfrenada licencia de costumbres, esa corrupción tan generalmente extendida por todos los estados, esos vicios que inundan la tierra? ¿De dónde nacen? Efecto es del mal ejemplo. O sea, las cosas malas nacen del mal ejemplo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el ejemplo que demos a los demás. Y comenzando en nuestras casas, en nuestros hogares, como esposos, como esposas, el ejemplo que estemos dando a quién, a nuestros hijos. Y no solamente a nuestros hijos, a los que conviven con nosotros. Eso es muy importante. La exigencia que uno le hace a sus hijos, a los que están con nosotros, está dada en el ejemplo. En el ejemplo. Que lo que yo pienso, hablo o digo también esté en consonancia con nuestras obras. Porque yo no puedo decir pensar una cosa, decir otra y hacer otra. Tiene que haber una perfecta ¿qué? Concordancia o una perfecta armonía entre todo, unidad entre todo. No hay que excusarse con la delicadeza del temperamento, esas son excusas que sacamos, con la violencia de las tentaciones, con la multitud de los peligros. En vano se alegan 100 razones frívolas, dice este santo sacerdote, para protestar cada cual su cobardía. O sea, el pretexto, pretestar, hacer pretexto o por lo que hemos dejado de hacer. El ejemplo las desvanece todas. Los buenos ejemplos, amados hermanos y hermanas, con respecto de nosotros, o gran motivo para cumplir con nuestras obligaciones, o mayor causa puede ser también de nuestra condenación. Si no cumplimos, ¿con quién? Con ellas, o sea, con los buenos ejemplos. O el buen ejemplo nos puede llevar, nos puede llevar por un buen camino, o el ejemplo del otro nos puede llevar por mal camino, nos lleva a la salvación o nos puede llevar a la condenación. El solo ejemplo de un Dios hombre debiera bastar para que venciéramos todas las dificultades. Y eso lo vimos en estas semanas anteriores, en la Semana Santa. Eres pobre, Cristo también lo fue. Cosa dura es ser perseguido, calumniado, tratado con el último desprecio. Así también lo fue Cristo. ¿Te atreverás a cotejar tus trabajos con los de Cristo? Clamas, levantas el grito contra la injusticia y contra la calumnia. ¿Te tratan por ventura peor que a Jesucristo? Esa es la reflexión. ¿O qué remedio tan soberano para muchos males es la vida del Redentor? Por eso, amados hermanos y hermanas, yo siempre los invito
a que meditemos la palabra de Dios. Cuando venimos a misa, estar atento a las lecturas, a la predicación, pero también en nuestras casas, leer los santos evangelios y meditarlos. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? ¿Cuál fue su ejemplo, sus virtudes? ¿Qué fue lo que Él nos enseñó en su santo evangelio? Pero decimos, pero Él era Dios. Y decimos nosotros, somos criaturas flacas y miserables. Nos parece que hemos dicho algo, pues esta reflexión, amados hermanos y hermanas, debe dar mayor eficacia a nuestro ejemplo, o más bien al ejemplo de Jesús. Dar eficacia al ejemplo de Jesús. Si un Dios padece por mis pecados, ¿podré negarme yo a hacer penitencia por ellos si Él padeció por mí? Él nos manda a hacer penitencia por nuestros pecados. Y les recuerdo que en las prácticas cuaresmales hablé un poco, porque pues quedamos todavía quedó mucho tema por hablar sobre el sacramento de ¿qué? De la penitencia, de la confesión. Y este domingo en el Evangelio, cuando Jesús se presenta a sus apóstoles, estando las puertas cerradas, así lo decía el evangelista, le da la paz a los apóstoles, pero también les dice que tienen el poder de perdonar ¿qué? Los pecados. A quienes les perdonan los pecados le quedan perdonados, a quienes se los retengan le quedan retenidos. Instituye el sacramento de ¿qué? De la confesión, de la penitencia. Entonces no hay excusa. Y si Cristo murió por mí, por mis pecados, entonces, ¿cómo voy yo a negarme a confesar mis pecados, a pedir perdón por mis pecados si Él murió por mí? Si un Dios entonces vivió en el mundo una vida oscura y abatida, y así lo presentan los evangelios, ¿será razón que yo pretenda lograrla honrada, lustrosa, llena de estimación y brillante, sin ningún dolor, sin ninguna angustia? Si un Dios perdonó a los que le quitaban la vida en un afrentoso madero, ¿no perdonaré yo a los que me hacen injuria? El perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Eso fue lo que dijo Jesús desde la cruz. Si un Dios creyó que le convenía padecer para entrar en su propia gloria, nosotros entonces vamos a vivir alejados de esto, a pedirle al Señor que nunca nos pase absolutamente nada, que no nos toque la enfermedad, que no nos toque el dolor, la angustia. Si Él pasó por esto, que vivamos de una forma disipada. Sintámonos bien, amados hermanos y hermanas, a pesar de la engañosa resistencia del amor propio, la invencible fuerza de tan soberano ejemplo como nos la dio ¿quién? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice este santo sacerdote, el padre Croizet: oh gran Dios, y que de cosas dice la vista de un Dios crucificado, especialmente a un hombre que le mira a la hora de la muerte, que vivas y aunque mudas reprensiones. ¿Cuántos quedarán confundidos a vista de este divino objeto? ¿Qué razón podrá oponer? ¿Qué pretexto podrá alegar el amor propio cuando se haya reconvenido con el ejemplo de un Dios crucificado? Dice ¿quién? El Padre Cristo. De un Dios crucificado. En segundo lugar, consideremos que no es solo el ejemplo de un Dios crucificado, amados hermanos, y abatido el que se nos propone para arreglar nuestras costumbres, porque este modelo quizá podría parecer muy elevado a los cristianos cobardes, porque hay cristianos cobardes. ¿Y cuáles son los cobardes? Aquellos que no nos gusta sacrificarnos, aquellos que le pedimos en la oración al Señor, ojalá, lo decía ahora, no nos pase absolutamente nada, que ni nos toquen con el pétalo de una rosa, ¿sí? Y no nos preparamos para el momento del sufrimiento, de la enfermedad, del dolor, de la muerte.
Y no hablo de nuestra muerte, de un ser querido. Sí, una situación difícil, económica, financiera. Muchas cosas nos pueden pasar y no nos preparamos para ello. Entonces, amados hermanos y hermanas, porque este modelo, entonces le decía yo, puede parecer como muy elevado para muchos cristianos. A la vista se le presentan un montón de otros ejemplos que ni podemos recusar, ni podemos obviar, como decimos nosotros, y hacernos inexcusables ante estos ejemplos. Pongamos, por ejemplo, los ojos de la consideración en el prodigioso número de cristianos fervorosos y perfectos de todas clases, porque los hay, de todas edades, de todos estados, de todas las condiciones, de todos los tiempos, que desempeñaron con tanta puntualidad sus obligaciones y cumplieron con tanto celo la voluntad del Señor, como fueron los santos. ¿Cómo fueron quiénes? Los santos. Ninguno hay que no sea una reprensión animada a nuestra tibieza en el servicio de Dios. Ninguno hay que no desvanezca nuestras excusas y nuestros frívolos pretextos. Ninguno hay que no confunda nuestro amor propio con todos los derechos que puede alegarse. Podríamos decir que somos jóvenes, que somos de genio alegre, de complexión delicada, y que por eso de pronto no podemos llegar a esa perfección ni arreglar nuestra vida de acuerdo a los santos. Pensamos que ellos eran como extraterrestres, ¿no? O que qué fue lo que les dio Dios y que no nos lo ha dado a nosotros lo mismo. Ellos pidieron siempre la gracia de Dios, hicieron su santa y bendita voluntad. Aquí el santo sacerdote, el padre Croisset, trae los ejemplos, por ejemplo, de unas santas como Santa Inés. Y él dice, no tenía más que 13 años, Santa Inés. San Eleázaro era de un genio más esparcido que el nuestro, se ha llevado. ¿Acaso no habrá habido natural más ardiente y más vivo que el de San Agustín? No parece, dice ese santo sacerdote, posible complexión más delicada que la de una Santa Teresa y de un San Luis Gonzaga. Dice, los Fernandos, los Luises, los Enriques, las Cunubundas, los Eduardos, son santos, ¿no? Conservaron su inocencia en medio de las delicias y de los peligros de la corte. Conservaron su inocencia. Siguieron, ¿por qué? Por el camino del Señor. Uno diría, y al Señor ha dicho, no, pero eso eran otros tiempos. De pronto ahí era más fácil, ¿qué? Alcanzar la santidad, ¿no? Cada época, cada momento trae su dificultad, su momento difícil. Ellos vivieron en un momento y para ellos era complicado vivir su cristianismo, para ellos era complicado vivir su fe, persecuciones, hasta la muerte. Tenían que huir de un lugar a otro, santos, exiliados de su tierra, es decir, les tocaba irse y esconderse en otro lugar, porque los iban a matar, o con sus familias. Por ejemplo, hay algo muy importante. Dirán, bueno, pues eso lo hará el cura, la monja, o el que esté solo. Oiga esto, amado hermano y hermana, este ejemplo que nos coloca este santo sacerdote. En el estado del matrimonio, llegaron a la cumbre de la perfección Santa Mónica, Santa Brígida, Santa Francisca. En el estado de ¿qué? Del matrimonio. En la humilde condición de pastoras, de criadas, de labradores y de pobres oficiales, merecieron ser objeto de nuestra admiración y de nuestro culto, dice este santo sacerdote. Santa Génova, las Blandinas, los Isidros, los Homobonos. Ni la ciencia sirvió de estorbo a la santidad de tantos doctores, ni el esplendor de la cuna fue embarazo a la eminente virtud de tantos príncipes canonizados.
No confundió la heroica magnanimidad del animoso Hermenegildo, el mal ejemplo de tantos malos cristianos. No lo confundió, salió victorioso. Es considerado como el patrono de los conversos. No lo confundió, el momento, la gente del momento. Nacido en el mismo trono, era rey, nacido en el mismo trono, mecido en una cuna real, educado entre las delicias de una corte, heredero presuntivo de la corona, y en la flor de su edad, joven, todo lo sacrifica por amor a Jesucristo, placeres, riquezas, honras, quietud, el mismo reino y hasta su misma vida. Cuando se atraviesa la religión y la salvación, todo debe sacrificarse. Buen Dios, que responderán a esto tantas almas cobardes que sacrifican su conciencia, su religión, su salvación eterna a un vil interés, a una pasión loca y torpe y a una honra imaginaria. ¿Qué excusa alegarán entonces cuando se les proponga el ejemplo, por ejemplo, de San Hermenegildo y de tantos otros santos que con mayores estorbos y quizá con menos auxilios se hicieron tan grandes santos, correspondiendo a la gracia con fidelidad? Quizá ellos tuvieron más estorbos que nosotros, menos facilidades, y mire dónde llegaron. O sea que nosotros, todos estamos llamados ¿a qué? A la santidad. ¿Y qué responderemos nosotros a las secretas reconvenciones que nos hace nuestra propia conciencia a vista de estos ejemplos? La conciencia también nos llama al orden, a seguir estos ejemplos. Nada tenemos que responder, Señor, pero sí mucho que confundirnos. ¿Y por qué implorar? ¿Y cómo implorar también, amados hermanos y hermanas, la clemencia de quién? De Dios, su amor y su misericordia, para que nuestra confusión y nuestro arrepentimiento no sean estériles y sin fruto. ¿Cuántos dijeron en esta Semana Santa que se habían arrepentido? ¿Sí? Y a la hora de la verdad ese arrepentimiento fue ¿qué? Superficial, y no tuvieron ningún fruto. Que no les vaya a pasar de la higuera aquella, cuando Jesús iba por aquellos campos y vio una higuera que no tenía fruto. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con esa higuera? No va a pasar nosotros que nos pase igual que a esa higuera. Nosotros adoramos entonces el mismo Dios, termino con esto, que adoraron los santos, nosotros. Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso decimos de Jesús, el mismo ayer, el de ayer, el de hoy y siempre. Tenemos la dicha de profesar la misma religión que profesaron ellos. Qué dicha, qué alegría. Bendito sea Dios que nos encontramos en la misma religión que ellos, la santa religión cristiana católica. La misma doctrina, el mismo evangelio que sirvió de regla a sus costumbres, debe servir de regla también a las nuestras, amados hermanos y hermanas. ¿Esperamos el mismo premio que ellos esperaron? Claro que sí, si hacemos ¿qué? La voluntad de Dios. Dice, termina este santo sacerdote con esta reflexión: haced, Señor, que con el auxilio de vuestra gracia tengamos también el mismo aliento, la misma perseverancia, la misma felicidad. Y yo le agrego esto, que estos santos, y de manera especial el santo que conmemoramos en el día de hoy, San Hermenegildo. Y la Virgen María, la primera en gloria, la reina de los santos, a ella es la que hay que imitar y seguir, imitar sus virtudes, y pidámosle a María Santísima que nos lleve de su mano por los caminos de su Hijo amado, y que no permita que nos desviemos de este camino, y que un día nos encontremos con todos estos santos y elegidos, con ella y con todos estos santos y elegidos en el cielo.
Ave María Purísima. En En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.